Hola a todos. Bueno, lo prometido es deuda y esta semana vamos a estar hablando precisamente de la salud mental y el ambiente laboral. El día de hoy traigo a colación un tema o una metáfora más bien para que todos podamos pensar y reflexionar sobre ella y es la metáfora basada en el concepto de las organizaciones como cárceles psíquicas. Este concepto se asocia mucho con el mito de la caverna de Platón, en donde digamos que las personas están en una caverna y no logran ver la realidad, o lo que logran ver es una realidad distorsionada. Precisamente acá nace esta metáfora o este concepto que es acuñado por Morgan, en donde se habla de unas organizaciones que se basan en la represión y que finalmente se van apoderando del alma del trabajador o de los colaboradores. Esto definitivamente impacta enormemente la salud mental de los trabajadores porque es una organización que se basa en un modelo absolutamente patriarcal y que continúa ciertas compulsiones que se quedan fijadas en la etapa anal y que tienen que ver mucho con el control. De ahí la represión. Estas organizaciones, como lo decía ahora, impactan tanto la esfera mental que los trabajadores empiezan a ser reprimidos, a ser controlados en todos los sentidos. Cualquier microconducta se convierte en algo punible o castigable por los jefes o los empleadores y esto termina generando unas secuelas a nivel mental muy importantes. ¿Cómo se gatilla precisamente esta represión? A través de la amenaza, amenazas que pueden ser directas o muy sutiles, pero que finalmente hacen que los empleados o los trabajadores duden de ellos mismos, de sus capacidades, de su autoestima y de su poder personal. Hay maneras de administrar o de llevar a cabo la gerencia o cualquier cargo directivo o que tenga un nivel jerárquico, pues de una manera que tiende a ser abusiva, que tiende a sobrepasar los límites del espacio personal. Entonces son personas que levantan la voz, que a veces insultan, que a veces hacen sentir mal a los colaboradores porque finalmente lo importante es mantener esa compulsión de control sobre las personas. Por eso se termina apoderando del alma del trabajador, tanto así que el trabajador, como en el mito de la caverna de Platón, se queda conforme con esa realidad distorsionada que ve y no puede ver otra realidad. De aquí que las personas temen mucho buscar o cambiar trabajo, que las personas se sientan incapaces o inservibles de conseguir un trabajo mejor, que esté mejor remunerado. Empiezan a creer que es la única organización en donde pueden funcionar y sus alas se ven cortadas ya que hay una incapacidad que los deja paralizados para poder buscar nuevos horizontes laborales. También allí, aparte de que todas las conductas son punibles, eh, todo es castigable, hay unas indirectas que suelen ser muy directas y que finalmente atentan contra la estabilidad del grupo laboral y empiezan a devanar todo el sentimiento de capacidad de los colaboradores. Allí también hay unas coaliciones porque tal como en la familia, en el grupo laboral también empiezan a darse unas relaciones que van encaminadas a unas coaliciones en cuanto jerarquías. Entonces el nivel superior se alía
para que el nivel inferior, entre comillas, que es conformado por los trabajadores o los colaboradores, no puedan surgir ni puedan refutar cualquier regla o cualquier directriz que se dé. Otra característica de las organizaciones como cárceles psíquicas es que las personas o los trabajadores son consultados o son llamados de manera individual. Hay un temor muy grande a que los trabajadores se reúnan en grupos porque se pierde el control. Entonces, esto termina pues como intimidando a cada colaborador de manera individual y les impide que se unan para reflexionar, para conversar acerca de acuerdos o desacuerdos con relación al ambiente laboral, y termina habiendo como una coalición en donde se triangula de una manera importante a el trabajador. Es muy común que este tipo de organizaciones se dé en nuestro contexto colombiano, como lo decía Morgan, el interés de tener control sobre los trabajadores con una visión pues absolutamente patriarcal que se ancla en una fijación en la etapa anal que tiene que ver mucho con la compulsión al control. O en términos de Michel Foucault, pues podríamos hablar de esa tecnología carcelaria en donde hay una fantasía de la innovación, de la creatividad, de que todos pueden participar, pero finalmente quien termina dando la última palabra, pues son los superiores. Este tipo de organizaciones inclusive pueden llevar a acosos laborales, a burnouts laborales, a sentirse enfermo, a sentir que se es incapaz, a dudar de las propias capacidades que se tienen. También, ahorita hablando de esa tecnología carcelaria, entonces hay una costumbre importante en los jefes a no dejar evidencia, entonces a no enviar correos, a no responder correos, a no responder chats, a no dejar nada escrito. Es un estilo muy de conversemos, hablemos y posiblemente el trabajador se sienta agredido psicológicamente hablando, pero no hay una evidencia de ello. Entonces se vuelve una tecnología carcelaria porque impide totalmente una comunicación fluida, que deje una trazabilidad y que permita que los trabajadores puedan como acceder a esa trazabilidad cuando lo necesitan. Estas organizaciones normalmente cuentan con colaboradores que se incapacitan mucho, que tienden a mentir porque al decir la verdad pues no son aceptados, entonces tienden a mentir para quedar bien con el empleador. Suelen también tener personas que se debaten en la paradoja o entre la paradoja de llamar la atención del empleador por verdugo que sea, pero también entre una postura de rabia y de, digamos, rencor hacia él, sensaciones o emociones que no se logran tramitar. Entonces, es importante que podamos identificar que si en nuestra organización esto se está generando, pues deberemos acudir a la ARL para iniciar esos procesos de psicología o iniciar esos procesos de desentrampamiento laboral para buscar nuevos intereses y o buscar una forma en donde nos sintamos más cómodos con la relación empleador, trabajador o colaborador. La salud mental es importantísima y en el ambiente laboral, que es como el segundo hogar, entre comillas, es donde también se despliegan nuestras capacidades o nuestros traumas. Esto lo iremos despejando en las próximas conversaciones.